Tecla no solamente es el mirador del Atlántico y del río Miño, es también un castro en el que podemos encontrar muchos de los secretos de nuestra historia y el segundo punto más visitado de Galicia después de la Catedral de Santiago. Si a Guarda es villa veraniega y turística, la más visitada tras Compostela se lo debe al Tecla, que emerge entre el océano y el río como atalaya perfecta del mar y la tierra. Este monte de Santa Tecla es importante, entre otras cosas, por los valores que contiene, paisajísticos, arqueológicos, históricos, y también importante por el número de visitantes que recibe cada año. En el año pasado, en el 2010, se calcula que alrededor de 350.000 visitantes tuvo este monte, lo que lo convierte en uno de los principales iconos de toda Galicia. Al principio de la subida al monte nos encontramos con el Castro da Forca, excavado en su momento por la Sociedad Promonte, quien encontró muros, casas circulares o cuentas de vidrio. El año que viene, en el 2013, dentro de 2 años, mejor dicho, en el 2013 se va a conmemorar el centenario de la aparición, del descubrimiento de este poblado galaico-romano. Y es uno de los poblados más emblemáticos de toda Galicia. Nos permitió desde hace 100 años conocer un poquito más nuestra historia, lo que fueron nuestros antepasados, especialmente la cultura castrexa, la llegada de los romanos, y por lo tanto se convierte en un elemento imprescindible para conocer un poco más la historia, no solo de Galicia, sino también de todo el noroeste peninsular. Se trata de la muestra más significativa de la cultura galaico-romana y es el ejemplo más importante descubierto hasta el momento de la civilización castrecha. Data entre los siglos I a.C. y II después de Cristo y fue declarado Monumento Histórico-Artístico en el año 1931. Y pegado al poblado, en la subida a la ermita, aparece ante nosotros un Vía Crucis. En 1924, un medallón de bronce de medio relieve alusivo a la primera estación de Jesús ante Pilatos llega a Guarda. Los restantes 13 monumentos pétreos poseen respectivos medallones de bronce, donde se esculpen los diferentes pasos del Calvario. Y para conocer un poco más la importancia de lo que sucedió en este monte, lo mejor será que nos demos un paseo por su museo. Este museo fue inaugurado precisamente en 1953 con la idea de guardar y de exhibir los restos arqueológicos que iban apareciendo en las distintas campañas arqueológicas. Su misión, por lo tanto, es la de divulgar los hallazgos que aparecieron en su momento en el monte en las distintas excavaciones y exhibirlos, divulgarlos, darlos a conocer y permitir así pues que nuestra cultura pues sea más conocida por toda España. Podemos ver objetos de la prehistoria, los metales o la época castrecha, torques, esvásticas, utensilios. Y en lo más alto nos encontramos con la ermita, centro de peregrinaciones a lo largo de la historia. Es aquí donde todos los años, durante la segunda semana de agosto, se celebra la gran fiesta de este ayuntamiento, a Festa do Monte. Bueno, la Fiesta del Monte va a estar de cumpleaños, de cumplecentenario, digamos. En el año 1913 se inicia, después de que en el año 1912 se hubiese creado la Sociedad Promonte Santa Tecla, pues en el 1913 pues unos entusiastas guardeses decidieron por primera vez pues celebrar una romería en el Monte Santa Tecla para de alguna manera poner en valor lo que habían descubierto, lo que se había descubierto en el año anterior, que había sido bueno, todo el poblado castreño que aquí tenemos. Y a partir de ahí, pues ininterrumpidamente y a lo largo de todos estos años, pues la Fiesta del Monte fue creciendo. Donde las bandas tienen un protagonismo especial, sobre todo la Banda Negra. La Banda Negra es una agrupación que surge en los años 70, finales del 60, principios del 70, y digamos que es una de las formaciones clásicas, pioneras, de lo que es la Fiesta del Monte. Son básicamente agrupaciones de percusión, de bombos y de cajas, tamboriles, y en el caso de la Banda Negra también hay un componente de que hay gaiteros, en la presencia de la gaita dentro de esta formación. Originariamente estaba compuesta por gentes del mar, que tienen un precedente dentro de la música tradicional con las
treboadas, que bueno, se conocen como grupos de cámara, de percusión. En los inicios había unas 3 o 4, pero ahora son unas 20 las agrupaciones que amenizan la fiesta. Pero no podemos olvidarnos de las vistas que ofrece este monte. En este observatorio del paisaje miñoto asombra el plano cenital del estuario, el valle fértil del Rosal, la acuarela del puerto de Aguarda y los espejos del Atlántico.